recordará que la candidiosis es una infección fúngica ocasionada fundamentalmente por el hongo cándida. Este hongo, como ustedes saben, generalmente habita con el ser humano. Las zonas de ubicación casi siempre son en la piel, en las mucosas y en el tubo digestivo, en la boca básicamente. Se considera un patógeno que convive con el hombre y muchas veces este patógeno se desarrolla en lugares húmedos. Vale decir de que, por ejemplo, en las pacientes gestantes generalmente hacen vaginitis por la afectación que se da en el embarazo, y esto de una u otra manera pues conduce a que la candida sea un poco prolifere. Las infecciones por este tipo de hongo pueden ser infecciones leves, simples, en pacientes o en personas que no están afectadas desde el punto de vista inmunológico, o sea, personas sanas, y estas de una u otra manera pueden recidivar o prácticamente ceder a un tratamiento convencional, básicamente. Pero también este agente patógeno, al momento de interactuar con una persona con inmunosupresión, ahí es donde de una u otra manera va a complicar el tema de la salud del paciente en sí. Entonces, es un patógeno que convive con el ser humano y que en determinados momentos, ante una disminución o una depresión del sistema inmunológico, puede activar y producir enfermedad. La más común es la Candida albicans, ¿no? Ustedes conocen la Candida albicans, que es un hongo que su morfología es asociada básicamente a hifas, ¿no? Como conilias, ¿no? Y que tiene diversos comportamientos dentro de las patologías en el ser humano, ¿no? Pasan así, ¿no? Bueno, como señalaba, es una forma parte de la flora normal, es un patógeno oportunista, vive en la piel, en el mucosa y en el intestino, y muchas veces cuando hay pacientes con inmunosupresión o pacientes trasplantados o pacientes con una patología crónica degenerativa, este hongo actúa en forma oportunista y complica el panorama de la salud de la persona propiamente dicha. ¿La siguiente? Bueno, esto ya ustedes conocen a través del agar saburó, se puede un poco cultivar, y la morfología de la cándida es de una forma redonda cuando son básicamente la primera etapa, la primera fase del género cándida. La siguiente. Hay básicamente una gran cantidad de maíz, hay más de 150 especies, pero la más común, la más corriente es la Candida albicans. Las demás se presentan, pero de acuerdo a la ubicación geográfica de las zonas geográficas, básicamente. La siguiente. El género Cándida, como señalamos, tiene una forma de presentación pseudo-hifas, las conilias, y las hifas que son las clamidiosporas, básicamente, ¿no? Tienen una morfología a manera de una especie de uva con un racimo intercalado, ¿no? Hay tubos germinativos, que también es una de las fases intermedias en la cual la cándida actúa o interactúa con el sistema inmunológico de la persona. Generalmente la Candida albicans o la SPP se encuentra casi siempre en la mucosa oral, básicamente, ¿no? Casi cerca del 50%, entre el 5 y el 50% de las personas sanas presentan la cándida en la boca, ¿sí, no? Pero esto no significa que hagan la enfermedad, sino simplemente, pues, como hemos señalado que es parte de la flora normal, ¿no? Puede en algún momento desencadenar cierta enfermedad, ¿no? Cuando hay una depresión del sistema inmunológico. El tracto gastrointestinal también es otra área en la cual se puede ubicar, así como en la vagina y en la piel, ¿no? En la piel es casi raro ubicarla, a no ser que haya lesiones ulcerativas, y ahí de una u otra manera pueden desarrollarse. Cuando se considera o forma parte o toma el rol de patógeno oportunista, cuando, como señalaba hace un momento, cuando las personas están con un sistema inmunodeprimido, 1, 2, cuando son portadores de una enfermedad crónica degenerativa, 3, cuando son pacientes trasplantados, 4, cuando hay pacientes que tienen tratamiento antibiótico de larga data. También se ha podido observar que son pacientes que prácticamente son
proclives en un determinado momento, si son contaminados o digamos si la cándida se activa, pueden actuar como patógeno oportunista y complicar digamos, la sintomatología del paciente. ¿Cómo es el mecanismo de integridad, de defensa del organismo? Ustedes saben que hay dos elementos, dos mecanismos básicamente que el organismo utiliza para defenderse, ¿no? Es a través de la barrera de la piel y las mucosas y las secreciones, ¿no? Pero cuando ya este patógeno de una u otra manera vence estas barreras, ya entran a tallar lo que son el sistema específico, o sea, el inmunológico, básicamente comandado por los linfocitos T. Se puede observar también que la cándida actúa o interactúa directamente en pacientes con portadores con linfoma, a prevenir linfocitos T. O sea, pacientes con linfoma a prevenir linfocitos T son casi, digamos, proclives a que si en algún momento se interactúan con la cándida, esta puede, digamos, provocar de una u otra manera pues la complicación de la enfermedad en sí. Otro de los elementos recientes, también se puede observar que la cándida puede dar sepsis, ¿no? Puede actuar, interactuar y puede originar una sepsis, pero se ha observado que la sepsis ocasionada por la cándida es retardada, es lenta, a diferencia de la sepsis que es originada por un virus, una bacteria, que es 2 o 3 veces más rápido que lo que origina la cándida. Entonces, en ese sentido, hay cierta peculiaridad que caracteriza la cándida cuando invade por vía hematógena el organismo y puede producir sepsis. ¿En qué situaciones se produce sepsis? 1, en pacientes cuando están intubados. 2, cuando son pacientes que reciben tratamiento antibiótico por vía, digamos, vía endovenosa. ¿Sí, no? 3, cuando los pacientes tienen sonda vesical. Entonces, todo elemento que se utiliza y que, digamos, está en contacto con el medio, con el organismo en sí, puede originar, digamos, o es una vía de entrada para poder complicar y producir una sepsis en el paciente. Pacientes con cateterismo también se puede observar, pacientes con cardiópatas que tienen cateterismo, también se puede observar que una de las complicaciones que se desarrollan es básicamente asociado a este tipo de micosis candidiásica. ¿Sí, no? Y bueno, hay una serie de enzimas que intervienen también en la reactividad de este patógeno en sí, ¿no? Como son las proteinasas, las fosfolipasas y las lecinas, que son enzimas que ayudan a este tipo de agente patógeno a interactuar con digamos, los elementos celulares del organismo. ¿Sí, no? La siguiente. ¿Cuáles son los factores predisponentes de huésped? Ya que hemos señalado, ¿no? Pacientes con tratamiento antibiótico prolongado, etcétera, etcétera. Y también se ha podido observar que pacientes diabéticos con SIDA y con pacientes con neoplasias son también, digamos, elementos o factores que predisponen a que este agente patógeno actúe en forma sistémica, ¿sí, no? La siguiente. Pero también, desde un punto de vista epidemiológico, también hemos señalado que, como forma parte de la flora normal, podemos encontrarlo, pero en menor cuantía, ¿sí, no? Y las infecciones endógenas rara vez son las endógenas son las que de una u otra manera pues pueden hacer proclive a que se desarrolle una mayor infectividad de este patógeno, ¿no? Por eso que hay una serie de digamos, criterios epidemiológicos que se pueden manejar o que se manejan para poder neutralizar, digamos, el efecto de este agente patógeno. La siguiente. En el caso de los cuadros clínicos, igual que las demás patologías, ¿no? Las infecciones mucocutáneas casi siempre se dan en la mucosa oral, en la mucosa vaginal, en el esófago y en el intestino, básicamente. Se ha podido observar pacientes con inmunodeprimidos casi siempre tienen a nivel de la mucosa oral pues una forma de especie pareciera como una nube, ¿no? Que es la cándida propiamente dicho, que invade la mucosa oral y que esto puede o no puede, sino complica realmente la situación de salud del paciente. Otras formas de invasión mucocutánea es cuando hay ciertas erosiones o digamos alguna afectación en la piel, ¿no? La vía de diseminación también es
digamos, utilizada por la cándida para poder digamos, interactuar con el organismo y producir una patología específica en sí. También se puede observar que, por ejemplo, en los recién nacidos, ¿no? Por lo mismo de que utilizan pañales, etcétera, etcétera, y esas zonas son húmedas, la cándida ahí actúa y produce pues la dermatitis del pañal, que le llaman, ¿no? Entonces, y hay una serie de digamos, situaciones epidemiológicas que coadyuvan a que la cándida pueda desarrollarse en determinados organismos, en determinadas áreas del organismo, pero específicamente en las zonas de mucosa, básicamente. La siguiente. Cuando hablamos de candidemia, la candidemia básicamente no es más que son infecciones asociadas a cuerpos extraños, ¿no? Como por ejemplo cuando lo que señalamos hace un momento, ¿no? Cuando se utilizan sondas vesicales o catéteres en pacientes cardiópatas, o muchas veces cuando hay infecciones abdominales y los pacientes son digamos, intervenidos quirúrgicamente, muchas veces la no adecuada asepsia que se utiliza al momento del postoperatorio predisponen al paciente a desarrollar este tipo de infectividades, ¿no? Y la diseminación de hematógenas puede darse básicamente a órganos blancos como el sistema nervioso, el endocardio, las articulaciones, en menor cuantía, pero se puede observar también patologías articulares asociadas a cándida, ¿no? Y en el hígado y el vaso también pueden diseminarse desde el punto de vista hematógeno este tipo de patologías, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente el diagnóstico es microbiológico para determinar básicamente con el microscopio óptico digamos, la morfología de este agente patógeno. Pero desde el punto de vista macroscópico tiene ciertas características que uno puede digamos, prácticamente hacer el diagnóstico de candidiasis, ¿no? Así, ¿no? El cultivo que se utiliza, como hemos señalado, es Saporou, ¿no? Y hay medios bacteriológicos que no son tan específicos, pero que sí se utilizan para poder hacer el cultivo propiamente dicho, ¿no? La siguiente. La identificación es básicamente a través del test de filamentación, ¿no? Y con algunos alares y con el proceso de fermentación, nosotros podemos aislar al agente patógeno y poder identificarlo mediante la microbiología, ¿no? La siguiente. En lo que se refiere a la detección de componentes fúngicos, ¿no? Se ha podido observar que la beta-B-glucano puede nosotros identificar o determinar o detectar, pero esta beta-B-glucano no es tan específica como los agares que se utilizan, ¿no? Y en los diagnósticos indirectos, bueno, muchas veces pues a través del tratamiento propiamente dicho con antimicóticos uno puede llegar al diagnóstico, pero eso, bueno, es algo relativo que en algunos casos es como bien, hasta ahí lo que se refiere a micosis sistémicas relacionadas digamos, a las enfermedades infecciosas, ¿no? Ahora vamos a pasar, aunque rápidamente, a desarrollar infecciones intestinales por algunos protozoos. Y cuando hablamos ya de algunas infecciones intestinales asociadas a protozoarios, básicamente nos referimos a 4 digamos, agentes patógenos: la mebiasis, ¿no? la meba, la bacteriasis, la diartriasis y la toxoplasmosis, que de una u otra manera también está vinculada. Cuando nos referimos a la ameba o a la amebiasis intestinal, es la patología más común, más frecuente que se presenta en nuestro medio a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? La siguiente. Ya saben que desde el punto de vista epidemiológico, la transmisión de la ameba es fecal-oral, ¿no? Básicamente, y se ha podido observar de que afecta más de 500 millones de personas a nivel mundial, ¿no? Por eso es que esto se da casi siempre en países en vías de desarrollo, ¿no? Como por ejemplo en Colombia, en India, en México, que de una u otra manera pues tiene cierta predicción para desarrollar este tipo de patologías en sí, ¿no?
la tasa de infectividad es más elevada en climas cálidos y en áreas de bajo nivel sanitario, ¿no? La siguiente. Una de las formas de presentación es la forma quística, ¿no? Y muchas veces se puede observar que dentro de la morfología, cuando esta estructura quística tiene un núcleo, pues se asocia básicamente a la no madurez del agente patógeno. Pero cuando hablamos ya de madurez, cuando se presenta o posee o se puede observar 4 o más núcleos, son básicamente la consistencia es dura, pueden sobrevivir fácilmente en suministros de agua clorada y en concentraciones de ácido gástrico, ¿sí, no? Entonces, muchas veces este agente patógeno se desarrolla básicamente por las condiciones medioambientales y también por las condiciones del organismo, básicamente. La siguiente. En la fase trofozoítica, ¿no? Lo que sí se puede observar en las biopsias gástricas, digamos, colónicas o intestino, muchas veces no se hace un diagnóstico básicamente parasitológico, sino muchas veces por asociación le hacen una colonoscopía, se toman biopsias del colon y en alguna oportunidad uno puede observar la presencia del trofozoito en la luz intestinal o muchas veces en la mucosa intestinal, ¿no? Y se caracteriza fundamentalmente porque tiene un núcleo un poco central, ¿no? Como una especie de un endosoma central, como pueden observar acá, bien delimitado, y a nivel, entre comillas, intracitoplasmático vamos a encontrar una especie de granulaciones, ¿no? Múltiples que a nosotros nos permiten determinar digamos, a la gente o identificar a la gente biológica, ¿no? Así es. Bueno, este es el ciclo vital, que pueden ser las condiciones a nivel oral fecal, ¿no? Pero este es el ciclo básicamente que ya, bueno, ustedes lo van a con mayor detenimiento en el curso de parasitología lo van a desarrollar, pero lo importante es tener en cuenta que el ciclo vital, o sea, digamos, el mecanismo de infectividad es oral, digamos, fecal, oral, digamos, digestivo, por parte digamos, el aparato digestivo, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿qué partes del organismo, vamos a volver a un poquito anterior, qué partes del organismo básicamente son las áreas de mayor contaminación? Uno, el intestino, en general, básicamente el intestino, ¿no? Pero dentro del intestino hay áreas específicas en las cuales uno puede encontrar o tiene cierta predilección este agente patógeno, que es el intestino derecho, el colon derecho. Casi siempre, no sé, han habido algunos estudios que cuando al momento de, digamos, de hacer la colonoscopía, ¿no? Se puede observar que el sitio de predilección digamos, de este agente patógeno es colon derecho, ¿no? Y bueno, hay también complicaciones extraintestinales, como por ejemplo en el pulmón se puede observar y en el hígado también, ¿no? Que forman parte de los abscesos pulmonares y hepáticos. ¿Cuáles son los factores que modulan la infección de este agente patógeno? Uno, el estado del hospedero propiamente dicho, que se desarrolla básicamente o se da en pacientes con inmunodepresión o aquellos pacientes, por ejemplo, en los casos de la diabetes, que utilizan mucho corticoide, se puede observar que tienen cierta predisposición para ser el hospedero básico de este tipo de agentes patógenos. En personas con desnutrición proteica también se ha podido observar que de una u otra manera este agente patógeno se desarrolla. En los casos de los embarazos, en los cuales las dietas son ricas en carbohidratos, también se puede observar. Y hay una serie de factores que de una u otra manera determinan que el estado del hospedero pueda activarse y pueda conllevar a una enfermedad propiamente dicho. Digamos, en la segunda etapa, que es la etapa de la virulencia del parásito propiamente dicho, este parásito se ha podido observar que tiene una capacidad bien amplia de fagocitaria, ¿sí, no? Esta capacidad fagocitaria que tiene le va a permitir a él de una u otra manera pues tratar de dañar algunas estructuras, en el caso del intestino, y desde esa perspectiva el daño va a originar digamos, lisis celular, y esto va digamos, a motivar o a ayudar al agente patógeno a realizar el grado de virulencia o el grado de infectividad mayor que en otras circunstancias. Entonces,
Este agente patógeno puede actuar desde el punto de vista virulento de dos maneras. Si un paciente es inmunosuprimido y se encuentra en la vía digestiva, básicamente en el intestino, es más fácil, tiene cierta mayor viabilidad a hacer daño, o sea, crear una úlcera y por intermedio de ese, crear la enfermedad, a diferencia de un paciente que no es inmunosuprimido y que a este agente patógeno le va a costar dañar la mucosa intestinal para poder ocasionar la enfermedad propiamente dicho, ¿no? La siguiente. Las formas clínicas, hay una serie, ¿no? Una serie de formas clínicas, y estas formas clínicas un poco se asocian fundamentalmente al daño que origina este agente patógeno y o al órgano que, coloniza en sí, ¿no? Por eso cuando hablamos de una amibiasis crónica, nos referimos fundamentalmente a la infectividad del agente patógeno en el organismo propiamente dicho. Cuando hablamos de la amibiasis de tipo disentérica aguda, es diferente a la colitis amibiásica fulminante, nos referimos fundamentalmente a la infectividad que presenta este agente patógeno en el intestino, propiamente dicho. También se puede observar que la ameba pues, coloniza el apéndice fecal a producir una apendicitis amibiásica. Y finalmente los conglomerados de este agente patógeno producen en algunos órganos parenquimatosos, producen como especie de colonias, ¿no? Como nódulos que de una u otra manera pues, no son más que los denominados los amebomas, ¿no? Entonces muchas veces los amebomas se confunden con neoplasias o tumores intraparenquimales, por ejemplo del cerebro o de repente del pulmón o muchas veces del hígado, ¿sí? Entonces un poco tratar de diferenciar este tipo de presentaciones o formas clínicas de este agente patógeno, ¿sí? ¿no? Y también se puede observar que los aspectos hepáticos amebianos también no son tan frecuentes, pero sí se presentan en muchas de las personas y especialmente en pacientes con inmunosupresión. ¿La siguiente? Bueno, eso es lo que señalamos. La amibiasis crónica está asociada directamente al daño intestinal, ¿no? Es la forma más frecuente de amibiasis intestinal. Puede evolucionar a cualquier otro tipo de amibiasis, ¿no? Puede ser una amibiasis crónica, aguda o cualquier otra que hemos señalado desde el punto de vista clínico. Y los síntomas, lo que se ha podido observar es que los síntomas que presenta la amibiasis intestinal es la sintomatología es de una colitis inespecífica, básicamente con dolor abdominal, diarrea y muchas veces presencia de moco ocasional en las heces. Entonces, fíjense que la sintomatología de la amibiasis crónica es una sintomatología un poco inespecífica, ¿no? Que podría presentarse en otro tipo de patología intestinal, propiamente dicho, ¿no? Pero lo que sí caracteriza son los periodos de constipación que desde un punto de vista macroscópico podemos un poco diferenciar de una amibiasis intestinal en periodo de constipación de por ejemplo, una colitis crónica inespecífica o ulcerativa, por ejemplo, ¿no? La siguiente. En el caso de la colitis amibiana fulminante, que es poco frecuente, pero sí tener en consideración cuando estamos frente a un paciente que se sospecha que es portador de amibiasis, ¿no? Tener en consideración que esta colitis amibiana fulminante es de instalación rápida, llega al colon, daña la mucosa colónica, básicamente el lado derecho, produce un colon distendido, lo que le llaman un megacolon tóxico, ¿no? Con dilatación del mismo, presenta un color medio negruzco, la mucosa es bien delgada y este megacolon tóxico puede en algún momento producir una ruptura del mismo y una peritonitis fulminante con daño a la persona y llevarla a la mortalidad básicamente mayor que un 50%. Así, ¿no? La siguiente. Lo que se refiere a la apendicitis mediana, que también es poco frecuente, pero tener en consideración que casi siempre está asociado a pacientes adultos jóvenes que debutan con dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Hacen todo un cuadro de apendicitis y cuando se le opera encontramos que el apéndice está prácticamente colonizado por la ameba, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de diarreas inespecíficas. Y en el caso del ameboma, ¿no? Lo que señalaba básicamente se manifiesta como una masa abdominal de tamaño muy variable que casi siempre se sitúa en el ciego, en el sigmoides y en el recto,
¿no? En el colon rectal, y puede haber síntomas de obstrucción, muchas veces produce obstrucción intestinal y también se asocia básicamente al megacolon tóxico, así, ¿no? Predomina en el adulto el ameboma, no se ha encontrado en gente joven, no se encuentra el ameboma, casi siempre en el adulto mayor de 40 años en adelante, ¿sí? ¿No? Así es. Ahora, ojo, este ameboma, lo que sí se caracteriza, lo que hay que tener en consideración es que cuando se forma el ameboma, lo que va a producir es necrosis intestinal, inclusive la necrosis no solamente va a dañar mucosa, sino muchas veces hasta la serosa, inclusive, produciendo pues una perforación digamos, intestinal y una peritonitis amebiana, ¿no? Bueno, acá la amebiasis perforada es una complicación del ameboma o de cualquier otra amebiasis, digamos, intestinal, pero complicada. Y finalmente, también considerar los ascensos hepáticos de tipo amebiano, que es la forma más común de la amebiasis extraintestinal y que en los hombres se da con mayor frecuencia que en las mujeres, 10 veces más común en el hombre, ¿no? Y los signos y síntomas son inespecíficos, se debuta con una, digamos, hepatomegalia, un dolor en el hipocondrio derecho y muchas veces cursa con fiebre, pero que son sintomatología inespecífica. Lo que sí nos ayuda un poco a asociar es el laboratorio, que vamos a encontrar pacientes con una leucocitosis mayor a 10.000 leucocitos por campo, ¿no? Otro elemento de ayuda diagnóstica inespecífica y digamos indirecta es valorar la fosfatasa alcalina, que en el 75% de los casos se encuentra elevada, ¿sí? Entonces encontramos una leucocitosis con una fosfatasa alcalina aumentada, ¿no? El paciente tiene hepatomegalia y al momento de hacer puño propulsión lumbar también tiene dolor y cursa con diarrea y tiene el antecedente de una zona epidemiológica de amebiasis. Entonces una de las posibilidades es pensar en absceso hepático amebiano, ¿no? La siguiente. Siempre el diagnóstico diferencial tenemos de la colitis amebiana aguda. Tienes que, antes de esto, antes de llegar digamos, al diagnóstico microbiológico en sí, siempre tener en consideración todas las patologías intestinales asociadas a lo que es diarreas en sí, ¿no? Pues, digamos, la disentería, ¿no? Hay que considerar a la Shigella, al Campylobacter, a la Salmonella, al Vibrio cólera y algunas otras patologías asociadas a diarreas agudas en muchos de los casos, ¿no? Una de las características es un indicador clínico pero indirecto de la amebiasis es la falta de fiebre. O sea, se puede observar que pacientes que hacen amebiasis intestinal no cursan con fiebre, o a veces los cursos de la fiebre son picos de fiebre pero que pasan desapercibidos, a diferencia de las demás patologías intestinales que sí cursan con fiebre, ¿sí, no? La siguiente. Bueno, esto un poco para el diagnóstico, para hacer una comparación de métodos diagnósticos entre algunas pruebas que se utilizan, ¿no? Con el grado de sensibilidad y especificidad entre la colitis amebiana y algunas otras, digamos, patologías intestinales, ¿no? La siguiente. Bueno, este es desde el punto de vista macroscópico. Miren, observen, digamos, la parte, al momento de hacer una colonoscopía, ¿no? Cómo se puede observar la mucosa intestinal, ¿no? Después vamos a poder observar, miren, este es lo característico, ¿no? Las zonas ulceradas, ¿no? Como una especie de un manto no blanquecino, mucoso, pero con áreas de ulceración multifocal en sí, ¿no? Y cuando ya hacemos un corte transversal de la úlcera, de esta zona ulcerada, vamos a encontrar una mucosa interrumpida, ¿no? Con una área de solución de continuidad y en esa área de solución de continuidad nosotros podemos identificar al agente patógeno. Esta área de solución de continuidad muchas veces no solamente daña la mucosa y su mucosa, puede dañar el cile y llegar hasta la serosa y producir perforación, como hemos visto hace un momento. La siguiente. Bueno, esta es la parte de la forma quística. Bueno, bueno, estamos pasando al otro tema. ¿Puedes proceder, por favor? Ya, para la siguiente. No, bien, en el caso de otra de las patologías más frecuentes parasitarias que digamos, afectan al tracto gastrointestinal es lo que es la balantidiasis, ¿no? Producida por el Bacillus coli, que bueno, pertenece a toda esta, digamos, escala, digamos,
desarrollo en sí, digamos, pertenece básicamente a la familia Bactridae, y el nombre científico es el Bactridium colli, sino que tiene una morfología diferente a los demás agentes patógenos que producen afectaciones intestinales. También tiene una forma, se presenta como forma de trofozoito. Su forma es ovalada y su diámetro básicamente fluctúa entre 500 a 200 micras,